Tras la muerte de Josué, Israel entró en un periodo de inestabilidad y crisis espiritual. Sin un líder fuerte que los guiara, las tribus comenzaron a alejarse de Dios y a mezclarse con los pueblos paganos de Canaán. En lugar de mantenerse fieles al pacto con Jehová, adoptaron costumbres, creencias y prácticas idolátricas de las naciones vecinas. Este alejamiento de Dios no solo afectó su vida espiritual, sino que también trajo consecuencias devastadoras en su sociedad y en su seguridad como nación. Como resultado, el pueblo caía repetidamente en pecado, olvidando los mandamientos que Dios les había dado. Su desobediencia los llevaba a la opresión por parte de sus enemigos, quienes los dominaban y les imponían tributos pesados. Sin embargo, en su angustia, clamaban a Dios por ayuda y Él, en su misericordia, respondía levantando jueces, líderes valientes que no solo los liberaban del yugo de sus enemigos, sino que también restauraban la justicia y los dirigían de nuevo hacia Dios. A pesar de estas intervenciones divinas, el pueblo no lograba mantenerse fiel. Una vez que el juez moría, volvían a caer en el mismo ciclo de desobediencia, sumergiéndose nuevamente en la idolatría y la corrupción. Este patrón de rebelión y redención se convirtió en la constante de Israel durante los 300 años que abarca el libro de Jueces. Es un testimonio de la lucha interna del ser humano entre la fidelidad a Dios y la atracción del pecado, pero también una demostración de la paciencia y la gracia de Dios para con su pueblo. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. El libro sigue un patrón repetitivo que revela la lucha espiritual del pueblo de Israel y la misericordia de Dios al intervenir una y otra vez para rescatarlos. Cada ciclo duraba varias décadas y mostraba el deterioro moral progresivo de la nación. Pecado. Israel se alejaba de Dios y adoraba a dioses paganos, como Baal y Asera. Estas prácticas no solo eran espiritualmente corruptas, sino que también incluían rituales depravados, sacrificios humanos y opresión social. El pueblo se sumergía en la idolatría, olvidando que solo Jehová era su Dios. Opresión. Como consecuencia de su rebeldía, Dios permitía que sus enemigos los conquistaran. Cananeos, madianitas, filisteos y otros pueblos sometían a Israel con impuestos abusivos, esclavitud y ataques constantes. Esta opresión duraba años, causando un sufrimiento profundo en la nación. Arrepentimiento. Después de años de sufrimiento, el pueblo recordaba a Dios y clamaba por su ayuda. Sus oraciones eran una mezcla de angustia y desesperación, pidiendo que Jehová los librara de la esclavitud y la miseria. Liberación. Dios levantaba un juez, un líder carismático que guiaba a Israel a la victoria sobre sus opresores. Estos jueces no solo eran guerreros, sino también gobernantes que restauraban la justicia y traían orden a la nación. Paz temporal. Mientras el juez vivía, Israel disfrutaba de una era de estabilidad. Durante este tiempo, el pueblo solía volver a la adoración a Dios y experimentaba prosperidad y seguridad. Reincidencia. Tras la muerte del juez, el pueblo caía nuevamente en pecado, repitiendo el ciclo y sumergiéndose aún más en la corrupción moral. Con cada generación, el pecado de Israel se volvía más extremo, demostrando un deterioro progresivo de su relación con Dios. Este ciclo se repitió durante aproximadamente 300 años, con varios jueces que se levantaron en diferentes momentos para rescatar al pueblo. A medida que avanzaba el tiempo, los periodos de paz se acortaban y las rebeliones eran más graves, mostrando que el corazón de Israel se endurecía más con cada generación. Los jueces principales. Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel, levantado por Dios para liberar al pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Su liderazgo marcó el inicio del período de los jueces. Otoniel, sobrino y yerno de Caleb, se distinguió por su valentía y dependencia de Dios. Bajo su liderazgo, Israel experimentó paz durante 40 años, mostrando cómo la fidelidad a Dios traía estabilidad. Ahod. Ahod es recordado por su astucia y valentía. Era zurdo,
lo que le permitió esconder una espada en su muslo derecho sin ser detectado. Con este engaño, logró acercarse al rey moabita Eglón y, en un movimiento rápido y certero, lo asesinó. La muerte de Eglón desató la revuelta de Israel contra Moab, logrando la liberación del pueblo. Su historia muestra cómo Dios usa incluso características físicas poco comunes para cumplir su propósito. Débora y Barak. Débora fue la única jueza mujer y profetisa en Israel. Bajo su liderazgo, convocó a Barak para enfrentar a Sísara, el comandante del ejército cananeo. Barak dudó en actuar sin ella, y Débora le advirtió que la gloria de la victoria sería entregada a una mujer. En la batalla, Dios intervino enviando una tormenta que atascó los carros de Sísara, quien huyó a pie. Finalmente, Jael, una mujer valiente, lo mató mientras dormía, cumpliendo la profecía de Débora. Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Al principio, dudó de su capacidad y pidió señales para confirmar que Dios realmente lo había escogido. Confiando en Dios, reunió un ejército, pero Dios lo redujo de miles a solo 300 hombres para demostrar que la victoria vendría solo de él. Utilizando antorchas, cántaros y trompetas, los israelitas hicieron que el enemigo cayera en confusión y se destruyera a sí mismo. Su historia es un recordatorio de que la fuerza humana no es lo que da la victoria, sino la intervención de Dios. Jefté. Jefté era un guerrero valiente pero de origen humilde, rechazado por su propia familia. Sin embargo, cuando Israel fue amenazado por los amonitas, lo buscaron para que los liderara. Confiando en Dios, llevó a Israel a la victoria, pero cometió un voto imprudente. Prometió ofrecer en sacrificio a la primera persona que saliera de su casa si ganaba la batalla. Trágicamente, su hija fue quien salió a recibirlo. Su historia es un recordatorio de la importancia de pensar antes de hacer promesas a Dios. Sansón. Sansón fue un juez con una fuerza sobrenatural dada por Dios para luchar contra los filisteos. Sin embargo, su debilidad por las mujeres lo llevó a ser traicionado por Dalila, quien descubrió el secreto de su fuerza, su cabello. Los filisteos lo capturaron, lo cegaron y lo esclavizaron. Al final, Sansón clamó a Dios por una última oportunidad de venganza y derribó el templo filisteo, muriendo junto con sus enemigos. Su historia enseña sobre el peligro de la autosuficiencia y la misericordia de Dios incluso en nuestros fracasos. El libro de Jueces no solo narra las victorias de estos líderes, sino también la decadencia moral de Israel. A medida que avanzaba el tiempo, los pecados del pueblo se volvían más graves, hasta llegar a episodios de violencia extrema y caos. La frase clave del libro resume esta era oscura. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. El problema central de Israel en este periodo no era solo la falta de un líder humano, sino su rechazo a Dios como su verdadero rey. La ausencia de una autoridad central permitió que cada tribu actuara de manera independiente, lo que llevó a conflictos internos y a una moralidad cada vez más degenerada. Israel pasó de ser una nación con una identidad unificada a un grupo de tribus desorganizadas, influenciadas por las costumbres paganas de los cananeos. Con el tiempo, la idolatría y la corrupción se convirtieron en la norma. No solo adoraban a dioses falsos como Baal y Asera, sino que también participaron en prácticas degradantes como sacrificios humanos y la explotación de los más vulnerables. La ley de Dios fue dejada de lado, y cada persona vivía según sus propios deseos y conveniencias. La justicia se convirtió en un concepto relativo y la violencia aumentó, lo que generó un ambiente de anarquía total. Uno de los episodios más impactantes que reflejan esta decadencia moral es la historia de Levita y su concubina en Jueces 19. Esta trágica narrativa muestra cómo la hospitalidad, que en tiempos anteriores había sido un valor sagrado en Israel, se transformó en un acto de traición y brutalidad. La mujer fue entregada a una turba enfurecida, abusada durante toda la noche y abandonada hasta morir. Este hecho llevó a una guerra civil entre las tribus de Israel, demostrando que su enemigo ya no eran las naciones extranjeras, sino ellos mismos.
Otro caso es la historia de Jefté y su voto imprudente, en la que prometió sacrificar lo primero que saliera de su casa si Dios le daba la victoria. Trágicamente, fue su propia hija quien salió a recibirlo. Este evento muestra cómo la confusión espiritual del pueblo llevó a decisiones erradas que contradecían la misericordia de Dios. El libro de Jueces termina sin una solución clara a este problema. La anarquía y la rebelión solo prepararon el camino para la monarquía, una institución que traería orden, pero que también enfrentaría sus propios desafíos. La lección que nos deja este libro es clara: cuando las personas rechazan la autoridad de Dios y siguen su propio camino, el resultado es el caos moral y la destrucción. En conclusión, el libro de Jueces no es solo un relato del pasado, sino una advertencia temporal sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Nos muestra que cuando una sociedad abandona la verdad y cada persona vive según su propia voluntad, el caos y la destrucción son inevitables. Pero también nos recuerda algo fundamental: Dios nunca abandona a su pueblo. A pesar de la rebelión constante de Israel, Él siempre estuvo dispuesto a rescatarlos cuando clamaban por ayuda. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo de errores y consecuencias? La historia de Jueces nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios sigue llamándonos a volver a Él. Así como levantó jueces para liberar a Israel, hoy nos ofrece su gracia y restauración. La clave está en reconocer nuestra necesidad de Dios y elegir caminar en obediencia a Él. El libro de Jueces nos deja con una pregunta clave: ¿quién es nuestro verdadero rey? Israel sufría porque rechazaba la autoridad de Dios, y muchas veces nosotros caemos en el mismo error. Este relato nos desafía a poner a Dios en el centro de nuestras vidas para no repetir los mismos patrones de caída y sufrimiento. ¿Quieres seguir explorando más historias como esta? En este canal, continuamos descubriendo los tesoros ocultos de la Biblia y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con otros y juntos aprendamos más sobre la palabra de Dios.